Mi hermana me pidió prestado $10,000, pero no me los quiere pagar, y mi familia está de su lado. Parte 1. Todo comenzó hace unos meses cuando mi hermana, Laura, me llamó desesperada. Había perdido su empleo y estaba en una situación económica difícil. Siempre hemos tenido una relación cercana, pero nunca imaginé que llegaría a pedirme algo tan grande. Estaba llorando, angustiada, diciendo que si no pagaba una deuda, perdería su casa. Me costó mucho tomar la decisión. $10,000 es mucho dinero, y aunque he trabajado duro para tener una estabilidad económica, esa cantidad representaba todos mis ahorros. Lo pensé una y otra vez, pero en mi mente estaba la imagen de Laura, mi hermana, mi sangre. Siempre había sido la hermana mayor que me cuidaba cuando éramos pequeños, la que me ayudó cuando pasé por momentos difíciles. Sentí que debía corresponderle. Finalmente, accedí. Hicimos un acuerdo verbal, confiando en la relación que siempre hemos tenido. Ella me prometió que, una vez que se recuperara financieramente, me pagaría el dinero. Nunca imaginé que lo que venía después sería un infierno. Al principio, todo parecía bien. Laura me agradeció 1000 veces, me llamó para contarme cómo estaba buscando trabajo, cómo trataba de salir adelante, pero poco a poco, esas llamadas fueron disminuyendo. Cuando le preguntaba cómo iba su situación, siempre me decía que estaba en proceso, que no me preocupara, que me devolvería el dinero tan pronto como pudiera. Me quedaba tranquila, o al menos lo intentaba. Pasaron los meses y empecé a preocuparme. Intenté hablar con ella más directamente, pero se mostraba evasiva. La situación empezó a generar tensiones entre nosotros. No podía evitar sentirme traicionado. ¿Acaso pensaba que simplemente se olvidaría de la deuda? Fue entonces cuando decidí pedirle formalmente que me pagara, ya que necesitaba ese dinero para mis propios planes. Tenía proyectos importantes en mente, como comprar una casa y avanzar en mi vida personal. Cuando la confronté, su respuesta me dejó helado. No tengo cómo pagarte ahora y no sé cuándo podré hacerlo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No había disculpas, no había empatía. Solo esa cruda realidad que ella me arrojó sin remordimientos. Le recordé nuestro acuerdo y cómo confié en ella, pero simplemente me dijo que estaba haciendo lo que podía y que debía entender su situación. Ahí fue cuando me di cuenta de que esta deuda podría no resolverse como esperaba. Lo peor de todo es que, cuando recurrí a mi familia para pedir consejo, me encontré con una sorpresa aún más grande. Todos estaban de su lado. Es tu hermana, decían. Laura siempre ha sido responsable. Te pagará cuando pueda. No deberías presionarla tanto. Está pasando por un mal momento. Sentí que nadie me escuchaba. Nadie entendía lo que esto significaba para mí. Era más que el dinero. Era la traición, el sentimiento de que mi propia hermana me estaba usando y que mi familia minimizaba mis preocupaciones. No se trataba solo de ser paciente, se trataba de un principio. No era justo que ella continuara su vida sin ninguna responsabilidad, mientras yo cargaba con la preocupación. Cada día que pasaba, las cosas se ponían más tensas. Mis padres me decían que la familia es lo primero y que debía ser más comprensivo. Pero, ¿qué hay de mi comprensión? ¿Qué hay de todo lo que he hecho por Laura? Me sentía atrapado, sin nadie que pudiera ver las cosas desde mi perspectiva. Mi hermana me pidió prestado $10,000, pero no me los quiere pagar y mi familia está de su lado. Parte 2. El tiempo siguió pasando, y cada vez que intentaba hablar con Laura, terminábamos discutiendo. Se había vuelto una persona que no reconocía, alguien fría y distante. No solo evitaba pagarme, sino que parecía estar completamente desinteresada en arreglar nuestra relación. No podía entender cómo habíamos llegado a ese punto. La gota que colmó el vaso fue un día en el que descubrí, a través de redes sociales, que Laura había hecho un viaje de lujo a una isla tropical. Fotos de playa, restaurantes costosos y sonrisas por doquier. Sentí un golpe en el estómago.
Mientras yo lidiaba con la preocupación de mis ahorros, ella estaba disfrutando como si no tuviera una deuda pendiente. Esa noche, llamé a mis padres furioso. Les conté lo que había visto, esperando que al menos ellos comprendieran mi frustración. Pero su respuesta me dejó sin palabras. Laura necesitaba un descanso, ha estado muy estresada. Sentí como la rabia me consumía. ¿Un descanso? ¿Estrés? Yo también estaba estresado, y todo por la situación que ella misma había creado. Intenté razonar con ellos, explicarles cómo me sentía traicionado no solo por mi hermana, sino también por ellos, que parecían incapaces de ver el daño que esto me estaba causando. Pero no hubo forma. Ellos seguían defendiendo a Laura, como si yo fuera el problema, como si fuera un mal hermano por pedir lo que era justo. Decidí que ya no podía seguir con esta farsa. Si Laura no iba a pagarme, tendría que tomar otras medidas, aunque eso significara poner en peligro nuestra relación. Sabía que tendría que ser firme y hacer lo correcto por mí mismo, aunque eso significara estar solo en esta batalla. Hablé con un abogado. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Jamás imaginé que algún día tendría que recurrir a la ley para solucionar un problema con mi propia hermana. Pero el abogado fue claro. Tenía derecho a reclamar el dinero, y aunque prefería evitar que llegara a los tribunales, tenía que estar preparado para cualquier escenario. El simple hecho de recibir ese consejo me hacía sentir como el villano en esta historia, pero ya no podía permitirme seguir siendo la víctima. Decidí dar un último paso antes de proceder legalmente. Me acerqué a Laura, no con la intención de discutir, sino de hacerle ver la seriedad de la situación. Le expliqué que no se trataba solo del dinero, sino del daño que estaba causando a nuestra relación. Le dije que estaba dispuesto a negociar un plan de pagos, algo que fuera justo para ambos, y que no quería recurrir a medidas drásticas. Ella me escuchó, pero sus respuestas eran vagas y evitaban el tema central. No puedo pagarte ahora, decía una y otra vez. Parecía que seguía sin comprender la magnitud de lo que estaba en juego. Al ver que no obtenía ninguna respuesta clara de su parte, decidí enviarle una carta formal a través de mi abogado. Le dejaba en claro que si no llegábamos a un acuerdo, procederíamos con una demanda. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. No podía evitar sentirme culpable, como si traicionara a mi familia, pero al mismo tiempo, sentía que me estaba defendiendo a mí mismo, algo que había dejado de hacer hacía mucho tiempo. Cuando Laura recibió la carta, su reacción fue explosiva. Me llamó entre gritos, acusándome de querer destruirla, de no ser un buen hermano, de ser egoísta y solo pensar en el dinero. Lo que más me dolió fue cuando me dijo, «Siempre supe que te importaba más el dinero que la familia». Esa frase se quedó clavada en mi mente. ¿Cómo había llegado a pensar eso? ¿Acaso no era yo quien la había ayudado cuando más lo necesitaba? ¿No era yo quien había confiado en ella sin condiciones? Mi familia, como era de esperar, también se puso del lado de Laura. Me acusaron de ser despiadado, de no tener corazón. Incluso mis padres me hicieron sentir como si estuviera rompiendo el núcleo familiar. «No podemos creer que le hagas esto a tu hermana», me dijeron. Cada palabra era como un puñal. Aún así, intenté mantener la calma y explicarles mi perspectiva. Intenté hacerles ver que esto no era solo sobre el dinero, sino sobre el respeto y la confianza que Laura había roto. Pero nada de lo que dije pareció importar. Pasaron semanas sin contacto con mi familia. Me sentía solo y desgastado emocionalmente, pero algo dentro de mí sabía que había hecho lo correcto. Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir permitiendo que me manipularan emocionalmente. Finalmente, un día recibí una llamada de Laura. Estaba llorando, pero esta vez no con desesperación, sino con un tono diferente, más humilde. Me dijo que no quería que las cosas llegaran a los tribunales, que se había dado cuenta de lo mucho que me había fallado.
Me contó que había vendido algunos bienes que tenía, incluyendo su coche, para poder reunir una parte del dinero que me debía. No era todo, pero al menos era algo. Me ofreció un plan de pagos, y aunque no sería inmediato, finalmente estaba dispuesta a cumplir con su palabra. Acepté. No fue por el dinero, sino porque en ese momento supe que, aunque el daño ya estaba hecho, Laura había aprendido una lección. No era fácil perdonarla por completo, y mucho menos olvidar todo lo que había sucedido. Pero al menos estábamos en un camino de reconstrucción. La relación con mis padres sigue siendo tensa. Todavía siento que no entendieron mi posición, que no supieron ver más allá de la fachada del amor familiar. A veces, me pregunto si ellos se pondrían de mi lado si alguna vez necesitaran mi ayuda, pero trato de no darle demasiadas vueltas. Lo que aprendí de todo esto es que poner límites, incluso con la familia, es esencial para proteger nuestra paz mental y emocional. El dinero, al final, era solo un símbolo. Lo que realmente me importaba era recuperar el respeto y la confianza que había perdido. Aunque la relación con Laura nunca será la misma, hemos dado pequeños pasos hacia la reconciliación, y eso, más que cualquier otra cosa, me da una sensación de cierre.